Última etapa del Hellas Rally 2024, hoy de tan solo 60 y pocos kilómetros. Thank you. Bye. El propósito de hoy es intentar ir algo más rápido que en la etapa anterior, pero de nuevo sin pérdidas ni caídas. Thank you for your job all this week. Thank you so much. I want to see you back for lunch. Of course I will. Un poco más rápido, pero sin pérdidas ni caídas. Let's go. Último día, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! Bueno, va. 0,94. Primera anotación con cruce 0,94, así que tengo casi 1 kilómetro para darle al gas. Y sí, tengo tantas ganas de darle al gas hoy que a Marco, que está aquí a la derecha, no le da tiempo a grabarme bien. Y es que hoy son solo 60 y pocos kilómetros y salgo enajenadísimo. Siguiente viñeta, 3,42, casi 2,5 kilómetros para darle al gas. Kilómetro 7,37 se acaba lo bueno. Desvío a la derecha, entramos en una zona de navegación a la que prestar atención y sobre todo en un sendero con trampas. Alcanzo al piloto que salió delante de mí, Rubén Ibáñez, AJP PR7 español del equipo Twin Trail y amigo, y que al entrar en este terreno se cae. ¿Te ayudo? ¿Seguro?
Y no sé si sabíais, pero a los hombres se nos sincroniza la torpeza. ¡Su puta madre! Pierdo casi un minuto en levantar la moto y además salgo completamente fuera de foco y perdido, en una zona en la que hay que prestar atención a la navegación. Así que al final pierdo más tiempo con esta cagada que lo que he podido ganar en el primer tramo por ir enajenado. En fin, que todos son aprendizajes, aunque también es verdad que esta caída ha sido más bien mala suerte. Los siguientes metros circulan por este camino roto en el que es muy fácil caer si estás pendiente del roadbook y muy fácil perderte si no lo estás. Y además vengo con el corazón a punto de atravesar el peto tras levantar 200 kilos totalmente adrenalínico. Kilómetro 8:36, árbol a la derecha, curva a la derecha, ligeramente en subida y un camino de frente. Bastante claro, pero como vengo empanado me hace dudar, y en un camino que necesita inercia. ...8:54, giro a la derecha y nos reincorporamos a la pista principal. La buena noticia es que paso el roadbook y como veis no hay cruces en 10 kilómetros, solo anotaciones de advertencias de peligros moderados. Es decir, vamos a darle al gas y a ver si van bajando las pulsaciones poco a poco. Kilómetro 10, adelanto dos pilotos, uno averiado a la derecha y otro un poco más adelante que viene en su ayuda. Kilómetro 11, adelanto a otros dos, uno a la izquierda que parece que tiene algún problema y otro adelante que parece que le está esperando. Todos bien, sigo. Kilómetro 12, tramo muy rápido ahora, pero peligroso porque el camino no es muy ancho, como veis, el suelo no muy firme y el game over de la derecha constante. Así que voy rápido, por encima de los 100 km por hora en algún momento, pero esa neurona que tenemos los que no somos pilotos me hace cortar gas y asegurarme llegar entero.
Kilómetro 16, polvo. Estoy alcanzando a un piloto, pero en este terreno parece peligroso intentar acercarse más y rebasarle, así que me toca cortar gas hasta que mejore la visibilidad. Kilómetro 17,24. Uf. Kilómetro 19,11, desvío a la izquierda, zona de velocidad limitada a 40. Pista principal hacia arriba. ¿Y ahora qué se hace? O sea, yo a este le he alcanzado en carrera, pero adelantarle en las speed limit es feo. Pero si no me adelanto, voy a comerme su polvo y voy a ir más despacio. Y a todo esto, lo de que se me duerma la mano derecha empieza a ser insoportable. Nada, que me toca comer polvo otra vez. Kilómetro 24,61, desvío a la derecha entre árboles, mala visibilidad, en bajada, peligro 1, piedras. ...25-19 hay un waypoint entre dos árboles y en subida. Como veis en el Stella aparece una flecha, dirección hacia donde está el waypoint. Y una vez pasas por encima, desaparece la flecha y el Stella pita. Os recuerdo esto porque después va a tener bastante importancia.
26,30, desvío a la izquierda con 2 árboles enfrente, salimos del bosque y nos metemos en una pista principal. Me estoy acercando al kilómetro 30, es decir, más o menos la mitad de la etapa, porque hoy es muy corta y de momento estoy cumpliendo eso de que vaya más rápido y de no perderme. La única cagada ha sido que se me ha caído la moto, como habéis visto al principio, y es verdad que he perdido más de un minuto. Eso y que se me duerme la mano cada vez más. Kilómetro 33, alcanzo a un piloto de enduro en el peor sitio posible del día. Bajada, roca suelta y algo enrevesado. Dorsal 414, le agradezco en inglés, pero no haría falta porque es español, se llama Alberto, me conoce y me va a regalar después los planos desde su cámara. Por cierto, fotón. Y sí, ya sé, no hace falta que me lo digáis, tengo que mirarme esa mano, ese brazo o lo que sea, pero así no puedo ir.
Cuando peor lo paso con esto de la mano es este tipo de tramos rotos y rocosos en los que pues no puedo agarrar solo la moto con las piernas y necesito de brazos y manos, porque como veis son 200 kilos y la moto va para donde quiere. Obviamente la técnica y la postura ayudan a evitar que se me duerma, pero no solo eso, me temo que voy a tener que pasar por quirófano. Y a todo esto Alberto me sigue sin problemas, obviamente, con su moto de enduro y me está grabando. Lo que yo todavía no sé es ni que se llama Alberto, ni que me conoce, ni que me está grabando a propósito. Gracias, por cierto. Te estoy grabando, Charlie. ¿Qué? ¿Pasa si quieres? Mira, que te grabo. ¿Eh? Mira si quieres. ...3604... Llegamos a una zona en la que poner atención a la navegación y no la quiero cagar, así que intento no desconcentrarme y olvidarme que tengo a Alberto detrás, porque en estos casos es muy fácil perder el foco. ...36,22... Esta viñeta mola mucho, pero hay que prestarle atención. Hay un coche a la derecha, entras en una especie de agujero, giras a la derecha y luego hay un escalón en subida. Y ahora en el 3664 sigue la línea de puntos suspensivos, es decir, es un sendero, a la izquierda hay una casa y a la derecha hay una especie de abrevadero. ¿Para allá? Pierdo unos segundos más pensando si vamos bien, paso la viñeta y pues sí, creo que vamos bien. Siguiente viñeta, está divertido esto. Rocas a la izquierda, agujero, entras dentro del agujero y sales dejando otras rocas a la izquierda, algo así. Hay muchas huellas, la verdad, y es fácil seguirlas, pero eso puede ser un arma de doble filo, porque te pueden perder o te pueden también un poco distraer. De hecho, no estoy seguro que vayamos realmente bien. Lo que pasa que la siguiente viñeta es un waypoint y ha salido la flecha en el Stella, y me he olvidado del roadbook y estoy siguiendo la flecha. ...37,53 waypoint. Va a haber un camino a la derecha y en bajada, y hay algo ahí que no sé muy bien qué es. Unos troncos o algo parecido que no están. A cambio hay una roca pintada y sobre todo el Stella ha sonado, así que vamos bien.
37,82, hay un seto grande, camino a la izquierda, llego clavado, voy bien. Y en este momento Alberto apaga la cámara y deja que me vaya. Creo que está un poco cansado de comerse mi polvo. Gracias por los vídeos. Vuelven las rocas y el camino roto, pero ya la navegación deja de ser complicada. Es muy probable que haya perdido bastante tiempo en el tramo anterior por dudar tanto en la navegación. Es decir, un buen piloto de rallies creo que ahí habría ido mucho más rápido y habría tomado decisiones correctas sin tanto pensar. Pero esto solo se aprende con experiencia y haciendo más rallies. Y así será. ...39,40... ahora sí, toca darle al gas de nuevo. Bueno, no corras tanto que todavía quedan tramos enrevesados el día de hoy. 42,86, otra vez rocas, otra vez curvas. Pero una cosa muy importante de este Hellas es que creo que voy bastante mejor que el primer día en este tipo de terreno. Kilómetro 43, cambiamos de escenario, entramos en un bosque y en una pista bastante rápida, pero ojo, peligrosa porque el game over constante a la derecha y el terreno resbaladizo.
Kilómetro 46 y pico, es decir, quedan como 15 kilómetros para terminar el Hellas Rally y todo parece muy bonito, con una pista ancha entre un bosque, rápida, pero no os preocupéis, que vamos a tener tiempo de acordarnos del que ha dibujado el roadbook de hoy y de su familia, y ya sabéis que con todo el cariño, Kilómetro 47,23, desvío a la izquierda y 2 flechas hacia abajo, es decir, muy en bajada y bat. Mal. Las imágenes, como siempre, no hacen justicia, pero ya os aseguro que llevar una Maxi Trail por aquí e intentar ir medio bien es muy jodido. ...48-28, viñeta fácil a la derecha en bajada y mal, seguimos mal. De hecho, cada vez peor. Me adelanta el dorsal 381. Y ahora el 44. Estos dos pilotos los adelanté en el kilómetro 10 porque uno de ellos estaba averiado. Pero son pilotos con motos de enduro y rápidos, porque ambos ayer quedaron bastante mejor que yo. La pena es que me han adelantado justo antes de llegar a esta zona rápida y ahora me toca comerme su polvo porque aquí no son tan rápidos. Adelanto un nuevo corredor dorsal 15 Husqvarna 4,5 que ha debido de salir como 7 minutos antes que yo. Es decir que hoy estoy yendo creo que más rápido que ningún día.
Kilómetro 50, de nuevo una pista ancha y muy rápida, pero otra vez me toca comer polvo, así que no puedo acelerar todo lo que me gustaría. Qué putada, ¿no? En el último rato, que era súper rápido, podría haber ganado algo de tiempo, la verdad. Pero con el humo este... 53-63 llega un momento que no termino de entender y a ver si entre todos conseguimos comprender. La flecha del Stella indica una dirección clara y entiendo que eso es el waypoint del 53,74. Sin embargo, llegamos al 53-63, la viñeta coincide perfectamente, el Stella pita, como que ya hemos validado el waypoint siguiente y la flecha cambia de dirección. 53-74, pasamos clavados por donde dice la viñeta que hay un waypoint, pero ya no pita más el Stella. ...53-92, desvío a la derecha en un poste eléctrico, volvemos a la pista principal, todo coincide perfecto, es decir, voy bien. Y la conclusión a la que llego, ahora aquí sentado en la mesa de edición sosegadamente, es que hay waypoints que se validan mucho antes de llegar. ...54-28 adelante un participante que ha salido como 10 minutos antes que yo, pero con la mala suerte de que es justo antes de un desvío a la derecha, me cuelo, me vuelvo a adelantar y me toca comer su polvo durante un buen rato. ...54-77 válido un nuevo waypoint y en este caso la flecha desaparece. Kilómetro 55, volvemos a la pista principal y de nuevo a comer polvo.
Kilómetro 58, es peligroso adelantar así que le doy al botón azul. En este momento al de delante se le habrá encendido el Stella en color azul, luego sabe perfectamente que viene detrás alguien más deprisa. Así que debería apartarse. Kilómetro 59, quedan muy pocos kilómetros para terminar la última etapa del Gelas y si no la cago, puede que haga una muy buena posición hoy. Si no la cago, claro. 59-45, no va a haber paz hasta el último segundo, abandonamos la pista rápida y entramos otra vez en un pequeño infierno para las Maxi Trails. ...60,18 llegamos a un nuevo waypoint que validamos también unos cuantos metros antes. Giro a la derecha y hasta aquí todo lo bonito que podía dar el día. Primero, caída absurda en el 61,38, pero muy absurda. Y ahora lo peor, 62,08, llevo mucho polvo en el Stella y no se ve, pero hay una flecha indicando un waypoint y de repente suena. ...62,20, curva cerrada con un sendero enfrente, perfecto, voy bien. ...62,28, hay que salirse de la pista por un camino a la izquierda, peligro 2, bajada, mala visibilidad. Tanto el piloto de delante como yo dudamos, pero al final nos tiramos para abajo. Y aquí viene la cagada del día, 62,34, hay que girar a la derecha y hay un waypoint. Pero el Stella no suena porque ya estaba validado mucho rato antes. Al no escucharlo me mosqueo, bajo un poco la marcha, el de delante veo que también duda. Y me acuerdo que hace 4 etapas me penalizaron 15 minutos por saltarme un waypoint. Así que por un momento pienso que el camino que bajaba era más largo y que nos hemos saltado el waypoint. Y decido dar la vuelta. Total, 3 minutos a la basura. Es que me he perdido. Creo que me he perdido un waypoint. Si no hubiera perdido estos 3 minutos y medio, hoy habría quedado el 53 scratch y lo más importante, el octavo de mi categoría, que junto a las 4,5 de enduro es donde más pilotos pros hay. Así que me quedo con eso, que voy mucho más rápido que al principio, pero que sigo cometiendo errores de principiante en navegación. Lo bueno es que editando estos vídeos aprendo yo y creo que aprendemos todos, porque estas cosas en carrera no da tiempo de analizarlas bien.
Qué cagada, de última hora, pero bueno. Es que... Pues sí, la verdad que ha sido una cagada de última hora, pero lo importante es que voy a llegar a la meta entero, habiendo aprendido mucho y sobre todo pasándomelo como un niño y compartiéndolo con todos vosotros. Porque esto, recuerdo, no es un canal de un piloto de rallies. Esto es un motero compitiendo en plan amateur e intentando hacerlo cada vez mejor. Porque como comprenderéis, a estas alturas de la vida, ganar significa disfrutar. Kilómetro 66, cruzo la meta, 78 scratch y 9º en mi categoría. El guionista siempre gana, el cabrón. Bien, una última lección me he llevado hoy. Gracias, tío, por esta semana. Un placer, pero de verdad. Igualmente, tío. Rally life. Te lo juro, lo más bonito de los rallies es esto, tío. Sí. Por eso estoy enganchado. Se ha ido todo el día bien y a últimos 5 kilómetros yo te juro que he escuchado que no había que el último waypoint no sonaba y he dicho no quiero que me penalicen otra vez. Pero el otro día me penalizaron por perder un waypoint. El de delante se ha quedado también como pensando lo mismo y digo, uno puede ser tonto, pero dos tontos y el tonto soy yo porque él no se ha dado la vuelta y yo sí. Y he perdido 3 minutos ahí. Y se me ha caído la moto 2 veces hoy. Caer, yo no, pero la moto en las putas rocas. Conclusión, pues que probablemente mi tiempo habría que sido 4 minutos mejor. Bueno, Marquito, un placer. Muchas gracias, primo, por traerme. Gracias, tío. Buen trabajo, tío. Gracias. Vamos a... Bueno, nos queda un poco rato todavía de grabar, pero... Ya hemos terminado casi. Ya casi. Thank you, Chris. Thank you, Charlie. De eso le doy las gracias porque sí, pues no lo hacen fácil. Al fin y al cabo, cuando vienes a una cosa que no conoces, cuanto más fácil y menos cosas tengas que hacer mejor. Y luego he disfrutado mucho, sobre todo el día que fui con él. Ese día me dio la vida. De hecho, me hace plantearme no dejarlo, que nadie lo sabía, pero tenía pensado hacer y dejar de correr. Pero Los cuyons, los cojones. sí, me hizo mucho daño, claro, y lo pasa muy mal, pero bueno, es que te das cuenta que no siempre que cojas la moto te tienes que meter en los 100 del siglo, y tú has vivido una experiencia como yo, o sea que... Y la vida son momentos, hay que disfrutarlos, eso yo lo tengo clarísimo, si no, para que todo el puto día currando, hay que disfrutar. Señor. Ay, que te veo. ¿Cómo ha ido? Buena, tío. Gracias, tío. He terminado, hoy no sé ni cómo, tío. Sí, sin Iba gasolina. tan despacio, a la gasolina final me ha llegado, he saltado, pero he llegado. Iba tan despacio que me ha saltado el Estela, me ha preguntado si estaba todo bien. Lo has hecho especialmente bien, tío. A ver, he llegado. Solo lo único que me duele es esto, pero he llegado, sí. Ya, tío, pero... o sea, He ido a asegurar, he aprendido también desde el ostión, he aprendido que hay que asegurar. ¿Esto que son tus rivales? El rival por si le veía para que alguien le frenara. No, quien salía detrás hoy. Qué paliza, tío, qué paliza. Somos unos paquetes. Hemos terminado, Esto, pues... conversación de paquetes viajeros. No, paquete pero bueno. contra paquete, pero bueno. Bueno, cuando quiera usted les lavo la moto. Hoy ¿has visto que había charcos hoy? Sí. Iba intentando pillarlos todos, pero había muy poco barro, tío. Hemos hecho una apuesta y yo soy un caballero. Día este para Charlie. Le tengo que ¿Habrá lavar una esponja o tengo qué? que lavar la moto. Bueno, lo de la esponja igual no lo ahorramos. O sea, con la manguerita si quieres, yo creo que es suficiente. Tiene mierda, humillación. Está viniendo abajo, Tiene mierda. Sí, yo que voy a Al principio había una esponja. Bueno, Había una esponja en el aire, ahora ya no hay esponja. Bueno, Tío. nos vemos en el lavadero. Cabrón. Muy bien. Enhorabuena, tío. Muchas gracias, tío. Sobre todo por lo bien que nos hemos pasado, tío. Sí, sí. Una puta piedra, ¿eh? Había una piedra, o sea, era una pista ancha, barro y había una piedra. Y tuvo que caer encima de mi depósito y mira cómo estoy ahora. Si no le habría metido una minutada... Una esponja. Con la mano habrá que frotar o algo. Oye, ¿y el hierro no se oxida con el agua? No, la verdad que esta moto... La he hecho para atrás, para que limpie bien. Venga. Espera aquí,
Un placer. Nos vemos en el próximo rally, ¿no? A ver. Hasta aquí el Gelas 2024, espero que lo hayáis pasado bien. La moto ya está subida para volver a España con Twin Trail en el remolque y yo la verdad es que me lo paso muy bien, lo he disfrutado mucho. He tenido muchas cagadas, muchísimas, pero he mejorado mucho en pilotaje, porque ya lo sabía, porque he podido entrenarlo, pero en rallies solo se puede mejorar yendo a rallies. Es el tercero que hago en mi vida, el último había sido hace un año, entonces pues todo eso lo iré aprendiendo yendo a más rallies. Lo que me quedo es como igual que el año pasado, y eso es lo que más me engancha de esta vida de los rallies, es el rollo que hay dentro del rally, ¿no? Del vivac, con nosotros, con el equipo de Twin Trail, que nos lo pasamos muy bien, este año éramos muchos, 20 y tantos, y con el resto de la gente que viene a los rallies, hay mucho compadreo y todo eso. Así que nada, este canal está destinado a esto, seguiré yendo a bastantes rallies, espero que venga Marco, que está a la cámara. Gracias.